Muy buenas compañeros y bienvenidos a Formación Power Explosive. Bueno, para mí es un auténtico placer estar aquí con vosotros. Os pido disculpas porque es la primera vez que hago un falso directo. Es muy raro no hablarle a nadie, es muy raro hablarle a una cámara durante un montón de tiempo sin que sea un directo. Pero bueno, la verdad que es que tengo muchas ganas y yo creo que al final, pues como hemos dicho, es la mejor solución para todos y que no haya problemas de cuelgues, que no haya problemas de que la gente no se pueda conectar, que la gente tenga que estar pendiente, por ejemplo, para conectarse a la hora que tenga que ser, en fin. Yo creo que de esta forma, grabándolo tal cual y ahora lo subiré, está de 10. Bueno, antes que nada, como he dicho, me gustaría agradeceros de verdad que estéis aquí con nosotros, que estéis aquí conmigo en esta ocasión, porque, como he dicho, este es un proyecto que para mí es increíble y la verdad es que estoy alucinando bastante con toda la participación que está habiendo en el foro, con toda vuestra actividad, por los mensajes de agradecimiento, es una auténtica locura. Y bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer a los distintos patrocinadores, las distintas entidades que han apoyado este proyecto. En primer lugar, como ya sabéis, HSN ha financiado cada una de las entradas para que pudiera haberse hecho a este precio. Y CNS Instituto, que por si no lo conocéis, es una de las mejores plataformas a nivel de institución para formación, sin duda para mí desde mi punto de vista son los mejores. NSCA, que por supuesto ha fomentado que cada una de estas charlas tenga créditos a nivel del Master Power Explosive y el curso Power Explosive. Y Fitness Power Food, que son unos amigos míos de Barcelona, que bueno, han empezado con este proyecto hace bastante poquito y básicamente lo que hacen es comida fitness que distribuyen directamente a domicilio y no tienes que cocinar. Yo soy muy fan, además son amigos míos y bueno, pues también han apoyado este proyecto. Y bueno, básicamente en esta primera charla lo que vamos a hacer es hablar sobre cómo podemos valorar a un deportista, cómo podemos valorar a una persona con la que vamos a empezar a trabajar directamente para que conozcamos cuál es su nivel, cuáles son sus debilidades, que conozcamos distintos puntos que son muy importantes en cuanto a todo esto, en fin, varias cosas, ¿vale? Así que bueno, si os parece vamos a empezar. Hay ciertas cosas en las que posteriormente en charlas siguientes profundizaremos mucho más, pero bueno, en esta primera charla lo que voy a intentar al final es aportaros las herramientas más útiles y que además suponen el menor coste posible para que realmente podáis valorar a un atleta y podáis pues saber cuál es su nivel, cómo trabajar con él, valorar la progresión a largo plazo, en fin, esta serie de cosas, ¿vale? Bueno, como he dicho, en esta primera charla profundizaremos en ciertos aspectos, pero que después en los siguientes módulos pues también iremos tocando. Además, si os fijáis, en el apartado de documentos de este mismo módulo, pues tenéis un montón de información complementaria que yo me he encargado de filtrar y que directamente he subido para que podáis, digamos, complementar toda esta presentación, ¿vale? Entonces, bueno, en primer lugar lo que tenemos que entender es el conjunto de cualidades físicas con los que podemos trabajar con un atleta, ¿vale? Y cómo se comporta cada una de ellas y cómo podemos valorarla, que es un poco de lo que va esta presentación, a nivel de fuerza, de resistencia, de velocidad, de flexibilidad. Bueno, digamos, por así decirlo, que estas son las cualidades físicas básicas, pero por supuesto pues hay otras que al final complementan y digamos potencian cada una de ellas, ¿bien? Por ejemplo, a nivel de coordinación, en fin, una serie de cualidades que también veremos después. Vale, estas cualidades, como digo, son las que normalmente se entienden como cualidades físicas básicas, ¿bien? Pero de todas estas hay una cualidad que es sumamente importante o es la más importante de todas y es la fuerza. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque la fuerza, como diría Julio Tous, podemos entenderla como la única cualidad física básica a partir de la cual se pueden mejorar las demás. Es decir, que si quieres mejorar cualquier cualidad, ya sea la resistencia, la flexibilidad, en fin, cualquiera, mejorar la fuerza es una buena idea. ¿Por qué? Bueno, como vemos en este gráfico, cuando nosotros mejoramos la fuerza, ¿qué es lo que se produce? Que automáticamente podemos hacer más repeticiones con una carga que es submáxima. Esto implica que automáticamente también estás favoreciendo esta resistencia. Puedes hacer más repeticiones con la misma carga. ¿Qué implica además? Que por supuesto, si tú mejoras tu fuerza, automáticamente has mejorado la velocidad a la cual puedes levantar cargas más pesadas. Por lo tanto, también favorece o directamente está muy estrechamente vinculada con la velocidad a la cual levantamos cualquier carga o con la velocidad a la cual realizamos pues, cualquier gesto deportivo, ¿vale? Después, como digo, hay cualidades facilitadoras que lo que hacen directamente es potenciar y están interrelacionadas con estas anteriores. Por ejemplo, muchas veces se suele pensar que si trabajamos la fuerza, pues no vamos a mejorar la flexibilidad, por ejemplo, y demás historias, ¿vale? No es cierto. De hecho, la flexibilidad está vinculado con la fuerza. Un músculo más flexible es un músculo que puede aportar más fuerza. Y de hecho, nosotros normalmente, cuando trabajamos la fuerza, de forma indirecta, aunque se suele pensar que no, también estamos trabajando la flexibilidad. Por ejemplo, cuando hacemos un peso muerto rumano, al final estamos trabajando también la flexibilidad de cadena posterior. Es un trabajo excéntrico muy interesante
y es un trabajo de cadena posterior, tanto en contracción cuando hacemos la subida en ese peso muerto rumano, como esa flexibilidad cuando intentamos llegar a lo máximo que puede dar nuestra flexibilidad sin que se redondee el lumbar, ¿vale? Y bueno, además es que, aparte de que nosotros cuando trabajamos la fuerza estamos también potenciando la flexibilidad, he puesto el ejemplo del peso muerto rumano, pero por ejemplo también podríamos poner el ejemplo de la sentadilla. El hecho de que tú en un principio no puedas hacer sentadilla y a medida que practiques pues puedas intentar conseguir bajar más abajo, al final lo que se ha provocado es una mejora de esta flexibilidad, a nivel de flexores de cadera, de musculatura glútea, en fin, de muchas cosas, ¿bien? Bueno, y también al contrario, es que un músculo que es más flexible, como he dicho ya, es capaz también de generar más fuerza. Por ejemplo, a mí siempre me gusta poner un ejemplo muy claro, y es comparar una banda elástica de una bicicleta con, por ejemplo, una rueda pues de un coche, que es más dura, ¿bien? Si yo os pregunto, ¿qué goma o qué banda elástica generará más fuerza? ¿Una banda elástica de un coche, que es así más tipo caucho, que cuesta más estirarla? ¿O una banda elástica de una bicicleta, la cual tú puedes estirar mucho y cuando la contraes o cuando sueltas se puede contraer con mucha más fuerza? Pues obviamente, cuanto más flexible es esta banda elástica, más energía puede almacenar y en consecuencia, pues mayor es la fuerza que puede aplicar. Al final, digamos que, al contrario de lo que se suele pensar, la flexibilidad potencia la fuerza, ¿bien? Y cuando trabajamos la fuerza también estamos mejorando esta flexibilidad. Es un poco lo que tenemos que entender de todo esto, ¿bien? Y por supuesto la coordinación. La coordinación está estrechamente vinculada con la fuerza. De hecho, nosotros cuando mejoramos la fuerza, una de las principales adaptaciones que conseguimos y que tenemos que intentar conseguir cuando buscamos este objetivo es mejorar la coordinación intramuscular, mejorar la coordinación intermuscular, en fin, al final, el hecho de que hagamos mejor la técnica de ese ejercicio, por medio de que nos coordinamos mejor, pues implica que podemos aplicar mucha más fuerza, ¿bien? Bueno, básicamente de esta diapositiva lo que quiero que entendáis es que si queremos mejorar cualquier cualidad física, la fuerza es muy importante, ¿bien? Y al final, el hecho de que mejoremos la fuerza va a tener muchos más beneficios, a nivel, por ejemplo, de masa mineral ósea, a nivel de prevención de caídas, a nivel de que seamos más funcionales en nuestro día a día, por ejemplo, si somos ancianos, en fin, que la fuerza es una muy buena idea trabajarla. De hecho, aunque no está vinculado con esto, tenemos que saber que, por ejemplo, hasta hace relativamente poco, como indicador de mortalidad, pues sabíamos que, por ejemplo, la resistencia cardiovascular, el V2 máximo y esta serie de factores estaban muy vinculados con esta mortalidad, digamos, a nivel de personas mayores o personas en general. Y sabemos hoy en día que la fuerza es un indicador total del índice de mortalidad, ¿vale? Cada vez hay más evidencia que nos indica que la persona que trabaja la fuerza pues es más autónoma, se reduce su esperanza de mortalidad, o sea, aumenta su esperanza de vida, en fin. Al final, como digo, pues trabajar la fuerza es muy importante. Bueno, lo que sí quiero que entendamos, vamos a meternos un poquito más en la fuerza, es que normalmente entendemos mal el concepto de fuerza. Esto pasa en el powerlifting, esto pasa en la halterofilia, esto pasa en los gimnasios, en fin. Normalmente cuando hablamos de fuerza, entendemos que hay distintos tipos de fuerza. En primer lugar, entendemos, por ejemplo, que tenemos la fuerza máxima. Si yo ahora mismo os pregunto qué es la fuerza máxima, la gran mayoría de vosotros me dirá trabajar con mucho peso, ¿cierto? Me dirá, por ejemplo, trabajar con el 80% del 1RM, trabajar con el 90% del 1RM, etc. Y sin embargo, si os pregunto qué es la fuerza submáxima, pues muchos de vosotros me diréis que será pues trabajar con porcentajes del 50% del 1RM, del 40% del 1RM, del 30% del 1RM, etc. Bueno, un inciso. Para los que no sepáis lo que es el 1RM, simplemente hago referencia al máximo peso que podemos levantar, es decir, que si vas a levantar 100 kilos, pues el 50% sería levantar 50, ¿vale? Un pequeño inciso por si alguno anda un poquito más perdido, que seguro que no. Bueno, como digo, normalmente cuando hablamos de fuerza, solemos entender que la fuerza se cataloga en máxima y submáxima. Esto es el primer error, ¿bien? Y después, normalmente, lo que entendemos es que además tenemos un tipo de fuerza que es la fuerza explosiva, que sería trabajar con cargas muy bajitas. Y si hemos dicho que la fuerza máxima era, por ejemplo, trabajar con el 90% del 1RM, pues entendemos que trabajar la fuerza explosiva es hacer saltos verticales, es hacer multilanzamientos, es decir, trabajar con poco peso. Vale, tenemos que entender que esto no es así. Tenemos que entender que la fuerza se puede mejorar con cualquier carga. La fuerza se puede mejorar con cargas pesadas, con cargas medias, con cargas bajas, ¿bien? Y por lo tanto, esta diferenciación quizá no es tan correcta, ¿vale? Lo que tenemos que entender es que, independientemente de la carga con la que estemos trabajando, nosotros podemos trabajar la fuerza máxima. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente que, cogiendo la carga que cojamos,
la tratemos de levantar a la máxima velocidad posible. Es decir, si cogemos 10 kilos, vamos a intentar levantarla a la máxima velocidad posible. Cogemos 30 kilos, vamos a intentar levantarla a la máxima velocidad posible. Cogemos 100 kilos, o nuestro 1RM, vamos a intentar levantarla siempre a la máxima velocidad posible. Además, si cogemos el máximo peso, obligatoriamente tenemos que hacerlo de esta forma, si no vamos a fallar, ¿vale? Bien, tenemos que entender que entonces no hay una catalogación de fuerza máxima, fuerza submáxima y fuerza explosiva, sino que al final todo hace referencia al mismo concepto, y es que con todas las cargas puedes aplicar la fuerza máxima, siempre y cuando trates de levantar tan deprisa como puedas, ¿bien? Y en este concepto es cuando hablamos de fuerza explosiva y es cuando hablamos de RFD, ¿vale? Cuando analizamos la literatura científica, nos damos cuenta de que el concepto de fuerza máxima, fuerza explosiva y RFD es lo mismo, que básicamente hace referencia a coger cualquier carga y desplazarla a la máxima velocidad posible o aplicar la máxima fuerza posible. Bien, entonces bueno, que entendamos, que al final es lo que quiero intentar transmitiros con esta diapositiva, es que para mejorar tu fuerza no necesariamente tienes por qué trabajar con porcentajes muy elevados del 1RM. No necesariamente tienes que trabajar, por ejemplo, con el 95% de tu 1RM. Tú puedes mejorar tu fuerza, por ejemplo, con 10 kilos y tratar de que esos 10 kilos que quieres desplazar cada vez lo muevan más rápido. Y eso te hará mejorar tu fuerza. Lo que pasa es que a lo mejor no tu 1RM, pero sí la fuerza que aplicas ante esos 10 kilos. Esto es muy importante, ¿bien? Bueno, principalmente esto tiene muchísima importancia porque a veces cuando trabajamos, por ejemplo, con lanzadores, con saltadores o con cualquier deportista, muchas veces nos obcecamos con intentar hacer que trabajen con cargas muy pesadas o que hagan un trabajo de powerlifting. Bueno, a ver, está claro que trabajar con altas intensidades es muy importante para mejorar la fuerza, pero por ejemplo, un lanzador cuya especialidad deportiva se basa en trabajar con 7 kilos y lanzar 7 kilos, ¿vale? Su objetivo no es pasar de levantar 200 kilos en press banca a levantar, por ejemplo, 300 kilos. No es su objetivo. Que si lo consigue está muy bien, pero no es su objetivo. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es que esos 7 kilos que tiene que lanzar, los lance a la máxima velocidad posible o los lance con más fuerza. ¿Por qué? Porque cuanta más fuerza aplique, más rápido lo va a lanzar y por lo tanto, si la técnica y el ángulo es bueno, pues más lejos va a poder llegar, ¿vale? Entonces, quiero que entendáis que al final lo que buscamos realmente con el objetivo de mejorar la fuerza no es subir nuestro 1RM, que en ocasiones es muy interesante, por ejemplo en powerlifting, sino que seamos capaces de rendir más. Y esto se traduce en aplicar más fuerza con la carga de competición. Por ejemplo, pongo otro ejemplo, lo que he dicho, si tenemos una persona que se dedica a lanzar el peso, nuestro objetivo es que aplique más fuerza con 7 kilos, y eso es lo que hará que mejore más su rendimiento deportivo. Pero, por ejemplo, si tenemos una persona que se dedica al sprint, pues nuestro objetivo es que aplique más fuerza en cada zancada, independientemente que después levante de 100 a 150 kilos en sentadilla, o lo que sea, ¿vale? Que por supuesto puede ser una buena idea, pero repito, que el objetivo tiene que estar muy claro. Bueno, lo que quiero que entendáis de esto es que fuerza máxima, fuerza explosiva y RFD hace referencia a lo mismo, ¿vale? Y de hecho, cuando analizamos la literatura científica, nos damos cuenta de que cuando hablamos de RFD o fuerza explosiva, casi siempre se mide en acciones isométricas, es decir, acciones como por ejemplo si yo intento empujar esta pared en las cuales no hay movimiento. Y podemos pensar, joder David, estamos hablando de una acción explosiva, que yo entendía que era, por ejemplo, saltar o por ejemplo lanzar algo, y sin embargo no hay movimiento. ¿Por qué es así? ¿Vale? Pues porque, como he dicho, si nuestra intención es aplicar la máxima fuerza posible, ¿vale? En ese caso en concreto estamos aplicando la máxima fuerza y estamos trabajando o hablando de fuerza explosiva, ¿bien? O concepto de RFD. Básicamente aclaro esto porque si después leemos la literatura nos liamos. Vemos que los estudios hablan de RFD, hablan de fuerza explosiva, fuerza máxima, nos podemos liar. Entonces, si todos utilizamos los mismos criterios, pues es mucho más sencillo, ¿vale? Bueno, el siguiente punto que tenemos que entender de cara a la fuerza, que como he dicho es la primera cualidad de la que vamos a hablar y de la que estamos hablando, es que esta se puede expresar o podemos entenderla de dos formas. Podemos entenderla desde un punto de vista de fuerza absoluta y podemos entenderla desde un punto de vista de fuerza relativa. Básicamente, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues la fuerza absoluta, digamos que haría referencia al resultado total de la prueba. Por ejemplo, imagínate, yo levanto 100 kilos y tú levantas 200 kilos. Bueno, pues tu fuerza absoluta son 200 kilos y mi fuerza relativa son 100 kilos. Un caso más sencillo, yo levanto 100 kilos y tú que me estás viendo levantas 100 kilos, ¿vale? Pues la fuerza absoluta sería para ambos casos, tanto para ti como para mí, 100 kilos. Bien, esto sería la fuerza absoluta o el resultado total de la prueba, que por ejemplo es lo que se mide en powerlifting, ¿vale? Pero claro, si yo peso 50 kilos y tú pesas 100 kilos, la fuerza relativa de cada uno es muy diferente. Realmente, a nivel de fuerza relativa, el que pesa menos es el que tiene más fuerza, entre comillas, ¿vale?
Y desde mi punto de vista, esto es lo importante, a nivel de prácticamente cualquier modalidad deportiva, a nivel de salud, a nivel de funcionalidad. ¿Por qué? Pues básicamente porque, por ejemplo, si tú eres atleta, lo que te interesa principalmente es mejorar tu fuerza relativa, es decir, que tú te hagas más fuerte, pero, por ejemplo, tu peso corporal no aumente. Si tú aumentas tu fuerza en la misma proporción que aumentas tu peso corporal, pues muy posiblemente no mejores en 100 metros, ni en 200 metros, ni en nada. Sin embargo, si tú eres capaz de aplicar más fuerza en cada zancada, y además pesas lo mismo o pesas menos, pues realmente te estás propulsando más, porque estás aplicando la misma o más fuerza para la misma cantidad de peso corporal. Bien, entonces, como digo, desde mi punto de vista, la fuerza relativa es mucho más importante para la gran mayoría de deportes. Bien, obviamente no en todos. Por ejemplo, en powerlifting, dentro de la categoría de peso, pues bueno, pues puede tener distintos pesos y al final lo que se mide es la fuerza absoluta. No importa tanto, aunque bueno, después se hace análisis de Will, cuál es la fuerza relativa. Bien, pero bueno, son casos un poquito más distintos. Y como he dicho antes, también lo que interesa, también lo que importa, es a nivel de salud y rendimiento, digamos, funcional. ¿Por qué? Pues porque al final, una persona mayor, por ejemplo, lo que interesa es que cada vez tenga más fuerza relativa, que para su mismo peso pueda aplicar más fuerza. Entonces, bueno, analizando estos dos conceptos, que yo creo que se entienden de forma sencilla, desde mi punto de vista es mucho más interesante que siempre hablemos de fuerza relativa, ¿vale? Y bueno, en primer lugar, ¿de qué depende la fuerza? ¿De qué depende la fuerza o cuáles son los distintos factores por los que puede, digamos, afectar la fuerza? Vale, no quiero extenderme demasiado en este apartado, ni quiero complicar este tema demasiado, y por lo tanto, pues lo que he hecho ha sido una presentación súper sencillita, muy básica, pero que sin duda pues puede sentar las bases para que intentéis profundizar mucho más, ¿vale? Entonces, bueno, que entendamos que esto está muy resumido y muy simplificado, bien, pero al final es el objetivo de esto, y la información complementaria pues la aportaremos aparte en esta plataforma de formación. Bueno, uno de los puntos más importantes que podemos considerar para mejorar la fuerza y mejorar la aplicación de fuerza es, por supuesto, el área de sección transversal. Un músculo más grueso, un músculo que tiene más área de sección transversal, es un músculo que obviamente puede aplicar más fuerza, ¿vale? Lo que pasa es que normalmente confundimos el área de sección transversal con el volumen muscular. No es lo mismo, ¿bien? Digamos que el volumen muscular al final es la sección transversal multiplicada por la longitud del músculo. ¿Qué implica esto? Pues que, por ejemplo, una persona que sea muy alta y tenga una determinada sección transversal puede tener más volumen muscular que una persona que sea más bajita, tenga menos longitud muscular, pero sin embargo tenga más área transversal, ¿bien? Sin embargo, si comparamos a estas dos personas, la persona que más fuerza va a aplicar no es la persona que tiene más volumen muscular pero menor sección transversal, no es la que tiene más volumen muscular, que al final es sección transversal por longitud, pero tiene menor grosor muscular. La persona que más fuerza aplica, si comparamos a estas dos, es la persona que tiene más grosor muscular. ¿Por qué? Porque, como digo, directamente este corte transversal está vinculado, totalmente vinculado con la aplicación de fuerza, ¿vale? Muchos os preguntaréis, vale, David, entonces, si quiero mejorar la fuerza, ¿me interesa como opción prioritaria mejorar la hipertrofia? A ver, está claro que tu yo con 85 kilos va a tener más sección transversal que tu yo con 75, y que por lo tanto en las mismas condiciones, tu yo con 85 kilos tiene más capacidad para aplicar fuerza que tu yo con 75 kilos, eso es indiscutible, ¿bien? Pero si únicamente buscas mejorar tu fuerza mejorando tu sección transversal, estás dejando de lado los factores nerviosos que son lo más importantes para mejorar la fuerza, y por tanto no es lo más eficiente, ¿vale? Si queremos mejorar tu fuerza, al final lo que buscamos es trabajar y potenciar los factores que producen resultados en la fuerza, a nivel de intensidad, una frecuencia determinada, buscamos mejorar la coordinación intramuscular, intermuscular, en fin. Digamos que el trabajo de hipertrofia puede beneficiar en una instancia, pero si no trabajas específicamente con esos ejercicios y buscas mejorar tu fuerza, es más complicado que la puedas mejorar, ¿bien? Igualmente, es lo que siempre digo, una persona que trabaja su fuerza de forma correcta, al final se traduce en una mejora de la sección transversal. Al final se traduce en que el músculo se hace más grande como una consecuencia del trabajo anterior, ¿vale? Entonces, bueno, analizando esto, mi consejo personal es que, por supuesto, si eres powerlifter, tu objetivo es trabajar la fuerza en los rangos más parecidos a los que después vas a competir en competición. Es decir, no tiene mucho sentido que si eres powerlifter trabajes toda la temporada, por ejemplo, a 12 repeticiones con una carga del 60% de tu 1RM. Pues no, porque no es tan específico. Al final veremos después que las mejoras en la fuerza son muy concretas del tipo de trabajo que hacemos. Y en consecuencia, pues para trabajar en powerlifting, lo que te interesa principalmente es trabajar pues con cargas más cercanas al 1RM, porque después en competición pues simplemente es lo que harás, sin más, ¿vale?
Que, por ejemplo, si tú vas a competir en la categoría de 85 kilos y resulta que pesas 70, pues obviamente quizá en la pretemporada te interese hacer una pequeña etapa de hipertrofia, porque tienes mucho margen todavía, ¿vale? Pero, como digo, mejorar la hipertrofia no es el objetivo principal para mejorar la fuerza, sino que al final es una consecuencia del primer punto, ¿ok? Bueno, como he dicho, sección transversal, uno de los puntos más importantes para mejorar la fuerza. Siguiente punto, el ángulo de peneación. ¿Qué es el ángulo de peneación? Es básicamente la disposición de fibras de cada músculo en concreto, por ejemplo el pectoral, el dorsal, el abdomen, ¿bien? Eso es importante, ¿por qué? Porque cuando un músculo tiene más ángulo de peneación, cuando un músculo tiene más inclinación, este músculo tiene más capacidad para aplicar fuerza. Por ejemplo, si lo comparamos con un músculo más fusiforme o con un músculo, digamos, más longitudinal. Y bueno, te preguntarás, vale, ¿y esto por qué es importante o para qué me sirve en mi día a día? Pues realmente es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros en cada ejercicio encontramos un buen setup, una buena colocación previa para aplicar fuerza, podemos aprovechar esta disposición muscular y en consecuencia aplicar mucha más fuerza. Por ejemplo, cuando hacemos una dominada, aplicamos mucha más fuerza si nos inclinamos ligeramente que si directamente subimos recto. O por ejemplo, cuando hacemos un press banca, aplicamos mucha más fuerza si buscamos esa ligera declinación en el banco, ese ligero arco lumbar, que si simplemente te quedas plano, o en la parte contraria, si poco a poco vas inclinando más el banco, ¿bien? Entonces, esto es importante porque si entendemos esta disposición muscular, sabremos cómo colocarnos para cada ejercicio y en consecuencia podemos aplicar mucha más fuerza, que como digo, pues juega un papel bastante importante. Bueno, tenemos que entender a modo de resumen que los músculos que tienen más ángulo de peneación aplican más fuerza y sin embargo los músculos que son más fusiformes, que son más longitudinales, aplican menos fuerza, pero aplican esa fuerza a más velocidad, o sea que son más rápidos, se contraen más rápido. Bien, digamos que al final esto es un pequeño resumen de todo esto. Bueno, ¿de qué más depende la fuerza? Hemos dicho antes que la sección transversal era un punto muy importante para mejorar la fuerza. Vale, otro punto que realmente es súper importante son las palancas articulares. Y de hecho, esto que he comentado antes de aumentar el grosor de la fibra muscular está totalmente vinculado también con la mejora de la eficiencia a nivel de palancas. ¿Por qué? Si os fijáis en esta foto, en esta imagen, vemos que, vamos a imaginar un bíceps muy pequeño, pues tiene al final este brazo de palanca. Sin embargo, cuando este bíceps aumenta su sección transversal o el grosor de su fibra muscular, también aumenta la distancia de la articulación a el vientre muscular y por tanto la aplicación de fuerza es mucho mayor. Por ejemplo, esto se ve muy claramente cuando una persona tiene un glúteo muy grande y hace sentadilla. Esta persona, al final, tiene más capacidad para aplicar fuerza que una persona que tiene el glúteo muy pequeñito y que además pues tiene más rango de recorrido, después este glúteo o este femoral tiene menos superficie de contacto con los gemelos, en fin, esto al final también también ayuda a que se disipe parte de la energía o de la fuerza, ¿vale? Bueno, lo que digo, más sección transversal también afecta a las palancas y en consecuencia afecta a la aplicación de fuerza. Y por supuesto, la técnica en sí, que también influye a nivel de palancas y a nivel de activación muscular. En función de qué técnica elijamos y en función de cómo la hagamos, al final puede haber más predominancia de una musculatura respecto a otra. Y en consecuencia, pues puede haber más aplicación de fuerza o menos aplicación de fuerza. Por ejemplo, si nosotros en una sentadilla elegimos, por ejemplo, hacer una sentadilla con barra baja, pues es muy posible que al final utilicemos o tengamos más predominancia de la cadena posterior, más predominancia de isquios, más predominancia de glúteos, que al final son los grupos musculares más fuertes del cuerpo, y al final incluso podemos recortar un poquito más esta sentadilla porque se requiere menor dorsiflexión, o sea, menos movilidad de tobillo, etcétera, etcétera, etcétera. La diferencia es que con una sentadilla con barra alta habría más o menos predominancia de un tipo de trabajo y con una sentadilla con barra baja, pues al final podríamos bajar un poquito más y reclutar un poco más esta cadena posterior, que como digo son los grupos musculares más fuertes. Por ejemplo, en powerlifting, pues lo que vemos es que casi siempre se utiliza este tipo de trabajo por intentar levantar más peso. Recortas un poquito más esa sentadilla, reclutas un poquito más estos extensores de cadera que son tan fuertes, en fin. En función de cómo hagamos esa técnica, al final implicamos una musculatura o implicamos otra y en consecuencia podemos aplicar más o menos fuerza. Esto es importante, sobre todo porque al final cada uno tiene que encontrar la técnica que permita reclutar a los grupos musculares más fuertes, en su caso en concreto, y en consecuencia pues puede sacar el máximo partido de lo que está haciendo. Por supuesto también, cada fibra muscular es distinta y la proporción de fibras musculares que tengamos en cada grupo muscular y la media de todo al hacer un ejercicio
es lo que va a determinar también esa aplicación de fuerza. Por ejemplo, sabemos que las fibras tipo 1 pues son más oxidativas, a nivel de densidad mitocondrial es más alta, a nivel de lactato hidrogenasa más baja, tienen un carácter así como más rojizo, son más débiles, son más pequeñas, y por el contrario, cuando hablamos de fibras tipo 2, pues son justamente lo contrario, son fibras mucho más fuertes, son fibras mucho más gruesas, se contraen mucho más rápido, mucho más glucolíticas, bien, y como hemos dicho, pues son fibras blancas. La cuestión es que, en función de nuestra proporción de fibras musculares, ¿vale?, pues podemos aplicar más fuerza o menos, y también, por supuesto, de los grupos musculares que tengan que participar en ese ejercicio en concreto, ¿bien? Bueno, esto simplemente, tampoco tenéis que quedaros con todos los números que hay y con todas las cosas que hay, no es tan importante, pero simplemente pues que entendamos un poquito que al final pues es un factor bastante importante también. ¿De qué más depende la fuerza? Por supuesto, y lo más importante, de factores neuromusculares. Bien, cuando hablamos de mejorar la fuerza, principalmente lo que estamos buscando, o principalmente lo que deberíamos buscar, es mejorar nuestra eficiencia nerviosa, mejorar la coordinación intramuscular, mejorar la coordinación intermuscular, es decir, entre los músculos. Digamos que a nivel nervioso seamos mucho más eficientes. Esto realmente es lo que provoca las mejoras en la fuerza. Es un poco lo contrario a lo que buscamos, por ejemplo, cuando estamos buscando hipertrofia. Cuando buscamos hipertrofia, lo que buscamos es ese quemazón muscular a nivel, digamos, más periférico, que sintamos quemazón. No es lo mismo, ¿bien? Bueno, de hecho, como digo, los factores neurales son los más importantes realmente para mejorar la fuerza. Por ejemplo, cuando una persona empieza a entrenar, las primeras semanas o incluso los primeros meses, prácticamente lo único que hace es mejorar su fuerza y prácticamente mejorar su sección transversal. Es decir, que al principio, la persona que empieza a entrenar gana mucha fuerza, pero sin embargo gana muy poquita masa muscular, lo cual nos hace pensar la importancia de que realmente pues tienen estos factores, ¿vale? Otro punto muy importante, que también está vinculado con la fuerza, la velocidad de contracción muscular. Es un tema un poquito más complejo, pero lo quiero resumir de una forma súper sencilla. Bien, vamos a imaginar que tenemos una báscula en el suelo, una báscula. Si nosotros tenemos mucho tiempo para aplicar esa fuerza en la báscula, si tenemos por ejemplo 20 segundos, pues podemos estar un montón de tiempo apretando esa báscula y al final, pues el peso en kilos que saldrá en esa báscula dibujado, pues será pues más o menos lo que nosotros pesemos un poquito más. Vamos a poner por ejemplo 100 kilos si estamos apretando durante 20 segundos. Bien, hasta aquí todo bien. ¿Qué es lo que pasa si en lugar de tener 20 segundos, yo tengo por ejemplo 5 segundos para aplicar fuerza? Es decir, bueno, pues puede ser que tenga también 100 kilos de que se me muestre la báscula 100 kilos, o puede que incluso por tener menos tiempo, pues se muestre un poquito menos. Vale, perfecto. Pero ¿qué es lo que pasa si en lugar de tener 20 segundos, o en lugar de tener 5 segundos para apretar esta báscula, tengo un segundo? Es decir, esto. ¡Wow! Ya no van a aparecer 100 kilos en esa báscula, a lo mejor aparecen 80 o 70. ¿Y qué es lo que pasa si en lugar de tener un segundo para aplicar esa fuerza, tengo medio segundo? ¡Wow! Ya no van a aparecer ni 50 kilos, a lo mejor aparecen 40 o 30 o 20. ¿Bien? Quiero que entendáis que en función del tiempo que tengamos para aplicar fuerza, o en función de la velocidad a la cual levantemos, ¿bien?, la capacidad para aplicar fuerza disminuye o aumenta. Esto es importante, ¿vale? Y bueno, esta gráfica quiero que la entendáis, porque está muy vinculado con lo que he dicho antes de el trabajo específico para mejorar en powerlifting. Bien, como podéis ver, esto es una curva de fuerza-velocidad, es una curva que vincula las cargas que puedes levantar, por ejemplo, 10, 20, 30, 40, 50 kilos, y la velocidad a la cual las puedes levantar. Es decir, por ejemplo, tú puedes levantar 10 kilos y lo levantas muy rápido, tú puedes levantar 20 kilos y lo levantas un poquito más despacio, levantas 40 y más despacio, 50 y más despacio, y al final dibujamos esta curva. Bien, bueno, he dicho antes que para mejorar en powerlifting o en cualquier modalidad, lo que tenemos que ser es muy específicos, muy concretos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque como podéis ver, cuando nosotros trabajamos con cargas altas, principalmente, ¿dónde se producen los efectos en esta curva? Aquí 10 kilos, 20, 30, 40, 50, lo que sea, ¿dónde se producen los efectos? Si trabajamos con cargas cercanas al 1RM, los principales efectos van a ser cerca del 1RM. Entonces, si tú eres powerlifter, pues te interesa trabajar principalmente en esta zona, porque al final es lo que va a hacer que mejore tu 1RM en competición, es tu objetivo, ¿bien? Sin embargo, si nosotros trabajamos precisamente con cargas ligeras, únicamente con cargas ligeras, vamos a poner un 10% del RM, un 20, un 30 o lo que sea, vemos que sucede justamente lo contrario. La curva se desplaza en la zona de cargas ligeras, pero sin embargo las adaptaciones en la zona de cargas más pesadas pues son muy bajitas, ¿bien?
Entonces podemos intuir que una persona que busque mejorar su 1RM o sea powerlifter, pues quizá no le interesa trabajar con cargas muy ligeras, o a lo mejor interesa que solo lo haga en un momento muy concreto de la temporada, ¿vale? Y por el contrario, podemos ver que si trabajamos con cargas pues más intermedias, por ejemplo, pues un 12 RM, un 10 RM, bien, la curva pues se desplaza, como es obvio,